Muy agradecido por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de las ideas que tenemos en CEPLAN en torno a la ciencia y la tecnología y en torno también al planeamiento estratégico. ¿Quién va a mover este? ¿Tú? A ver, pasa. Bueno, primero, reflexionar un poco sobre el planeamiento estratégico. Hay una frase en inglés que nos dice algo que me parece muy importante. Dice, los planes en realidad no valen mucho, pero el proceso de planeamiento lo es todo. Sí. ¿Omar? Sí, perfecto. A ver, en el Perú ha habido efectivamente planeamiento, una institución de planeamiento, el Instituto Nacional de Planificación, entre el año 62 y el año 92. Desde entonces no ha habido más planeamiento estratégico de manera formal o de manera institucional. Algunas personas señalan que de manera paradójica, entre el 62 y el 92 hubo planeamiento, pero no hubo desarrollo en el país. Y del 92 en adelante no ha habido planeamiento y sin embargo ha habido crecimiento con un poquitito de desarrollo en el país. Esto pareciera apuntar a una relación inversa entonces entre planeamiento estratégico y crecimiento y desarrollo. Nuestra visión es que esa es una opinión un poco miope, porque la realidad dura nos dice que los países que han logrado superar y escapar de la trampa de los ingresos medios son aquellos países que pensaron en el futuro, pero lo pensaron desde el punto de vista de la planificación estratégica moderna, que implica ir más allá de simplemente tener una institución que te diga qué tienes que hacer A, B, C, D, como si fuera gran conocedora, dueña del futuro. No, la planificación moderna tiene dos vertientes. Una vertiente que implica la previsión. Hay una serie de cosas que están pasando y que van a pasar porque ya sucedieron. Por ejemplo, en el Perú ya nacieron quienes durante los próximos 20, 30 años van a requerir mayor educación, van a requerir nuevos empleos, ¿sí? El envejecimiento relativo de la población peruana va a implicar un cambio sustantivo en las causas, por ejemplo, de la muerte y por lo tanto de las enfermedades y por lo tanto en las necesidades del sistema de salud. Así que prevenir, planificar estratégicamente significa tomar esta perspectiva. Pero no es la única. El planeamiento estratégico también implica mirar el futuro, tener una concepción o una idea de lo que queremos ser como país, imaginarnos como comunidad y entonces plantearnos en ese país que nos imaginamos, en ese país que queremos ser, en el marco de un mundo también mucho más competitivo, etcétera. ¿Cómo hacemos para llegar allí? ¿Sí? Esa es la segunda vertiente del planeamiento estratégico, el tener una idea clara de ese Perú que es posible, ¿no? y la ruta para poder alcanzarlo. Sigamos. Decía que el planeamiento estratégico entonces es algo que hacen los países que se toman en serio el reto del desarrollo. Eh, Evidentemente el mundo es un lugar complejo, ¿no? Hoy en día vemos como la zona europea, por ejemplo, tiene una serie de retos, ¿verdad? Para su supervivencia como comunidad europea. En los Estados Unidos también las crisis sucesivas, que no es solamente la del 2008-2009, en realidad todo empieza hacia el año 87, tienen una razón de ser. Y bueno, el crecimiento chino implica una serie de retos. Este es un poco el mundo en el que nos movemos y tenemos que pensar que si bien es cierto, y uno ve ese grafiquito ahí arriba, esa curva ascendente es la curva del índice del PBI per cápita, ¿no? Y de inmediato se abre una esfera, ¿no? de posibilidades, porque la verdad es esa, que en el Perú podríamos seguir creciendo a tasas de 6, 7%, podría desacelerarse drásticamente el crecimiento o podríamos impulsarlo a crecer un poco más. Esto va a depender de muchísimas cosas, pero depende sobre todo de hacer un ejercicio en serio, de pensar y entender cuáles son los limitantes de ese crecimiento y los factores que lo pudieran impulsar. Sigamos. Decía también que los países que se han tomado en serio la ruta, el desafío del crecimiento, han planificado, ¿no? Singapur, por ejemplo, tiene su Ministerio de Desarrollo Económico desde el año 59. Brasil, el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión desde el año 62. Chile, desde el año 67, tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Corea, en el año 71, estableció
el Instituto de Desarrollo Coreano, todas instituciones que han tomado muy en serio el tema de la planificación y la verdad que todos ellos en general casos exitosos, ¿no?, de superación de la trampa del ingreso medio. Sigamos. Evidentemente, lo último que queremos nosotros es seguir dependiendo de situaciones coyunturales, ¿no? Que sea la coyuntura lo que determine nuestro camino hacia adelante. Ya la historia del Perú está plagada de ese tipo de eventos, sobre todo de carácter económico, ¿verdad? No solamente estoy hablando de la época del guano, del salitre, del caucho, ¿no? Y todos esos ciclos que después de repente nos han encontrado en momentos de crisis. Sí, es importante entonces planear, mirar hacia adelante. Yo he hablado del desarrollo económico, sí, y dentro de poco voy a hacer el énfasis en la ciencia y la tecnología, porque aunque es cierto que el futuro depende de todo, y nosotros tenemos allí un pequeño esquema que justamente, bueno, es el trasfondo de un modelo de prospectiva que nosotros utilizamos ahora en CEPLAN, recién desde hace unos meses, ¿no? Lo cierto es que las grandes transformaciones de las sociedades, de las economías en el mundo, han sido impulsadas todas por el cambio tecnológico, ¿no? No hay excepción realmente a esta regla. Por lo tanto, el papel de la ciencia y tecnología es fundamental. Omar. Y bueno, creo que muchísimos de ustedes deben conocer ya estas cifras, quizás hasta de memoria, ¿verdad? No hay forma de tapar el dedo, mejor tapar el sol con un dedo. El Perú, en términos de innovación, está muy, pero muy rezagado, muy a la saga. Todos los informes así lo muestran, los informes de competitividad nos dicen que no hemos invertido lo suficiente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? En términos de gasto público, evidentemente también la inversión es insuficiente, ¿no? Eh, si lo comparamos con quien quieran compararlos, la situación es fea para el país. Yo notaría simplemente quizás ese cuadro que está en la parte de abajo que dice indicador, donde vemos, por ejemplo, que un país como Chile, ¿no?, que tiene la mitad de la población más o menos del Perú, tiene aproximadamente 5 veces más personal involucrado en actividades de investigación y desarrollo. También un país como Chile tiene más o menos 5 veces más investigadores, teniendo la mitad de la población del país, ¿no? Y si lo vemos en términos entonces del número de investigadores por millón de personas, que es una medida crítica, digamos, vemos que el Perú apenas tiene 181 investigadores por millón, mientras que Chile tiene 1.139 investigadores, ¿no? Entonces, en esa carrera, ¿no?, de la búsqueda de mayor competitividad a través de aprovechar lo que significa el cambio tecnológico, partimos con los pies medio amarrados, ¿no? Sigamos. Consecuencia de la poca inversión histórica en ciencia y tecnología en el caso del Perú es que tenemos hoy en día un bajísimo coeficiente de invención y en el número de patentes que tenemos también es limitadísimo, ¿no? Las solicitudes de patentes, por ejemplo, de residentes también, la verdad es que deja muchísimo que desear, ¿no? Ahora, en términos económicos, que es lo que realmente nos concierne, porque para lograr el desarrollo una condición básica es el crecimiento económico alto y sostenido, ¿no? La consecuencia de todo esto ha sido que hoy en día tenemos una economía que es poco compleja, en el sentido de que tiene nuestras exportaciones, nuestra producción, tienen poco contenido de transformación tecnológica, ¿no? Eh, el profesor Hausman de la Universidad de Harvard ha diseñado toda una estructura de análisis de complejidad económica, donde lo que hace es mirar a diferentes sectores por su grado de complejidad, y van del 1 al 34, digamos, en categoría de productos, ¿no? Uno, por supuesto, es lo más avanzado en términos de tecnología, lo más complejo, que son las maquinarias; dos, productos farmacéuticos, etcétera. Bueno, nosotros no tenemos presencia en ninguno de los primeros 17 sectores. Empezamos a aparecer en el sector 18, que quizás
luego alimentos procesados, es decir, estamos en la parte de abajo de la complejidad económica, ¿sí? Y esto es algo que significa una debilidad sustancial realmente en este mundo de competencia, ¿no? Donde realmente se ha pasado o se está pasando cada vez más de la manufactura a lo que algunos llaman divertidamente la mentefactura, ¿no? Esa diferencia sustantiva entre ser simplemente el que provee la materia prima y quien la transforma de manera sustantiva a través de agregarle valor agregado y tecnología, ¿no? Ahora, esta poca complejidad de la producción peruana se nota sobre todo en la estructura de las exportaciones, ¿no? Si vemos allí este gráfico, tenemos estructura de exportaciones por contenido tecnológico. Vemos que el Perú exporta básicamente productos manufacturados de baja tecnología, ¿no? El caso de Chile llama la atención, pero es básicamente porque Chile es casi monoproductor y exportador de cobre, ¿no? La diversificación chilena también deja mucho que desear, así que a veces cuando nos planteamos también como nuestro competidor estratégico, yo sería un poquito más agresivo y me gustaría que nos comparáramos mejor con Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que es un país que hoy en día exporta más o menos, el contenido de alta tecnología de sus exportaciones alcanza el 33%, ¿no? Habiendo sido, creo que 5% hace unos 15 años atrás. Claro, la diferencia es que Costa Rica ha logrado atraer no solamente a Intel, porque hoy en día el 60% de los chips del mundo se hacen en Costa Rica, sino también ha logrado atraer a empresas de alta tecnología en el campo de la biomedicina, ¿no? Pues bien, consecuencias también entonces de la baja inversión histórica en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, no solamente es la baja complejidad de nuestra producción y de nuestras exportaciones, sino también una especie de dependencia tecnológica, ¿verdad? Tenemos empresas pues que tienen realmente un bajo nivel de absorción de tecnología, porque la tecnología y el conocimiento hoy en día pues traspasa las fronteras y si bien es cierto y estratégicamente importante ser quien genera el conocimiento, ¿verdad? Eh, en ausencia de eso deberíamos por lo menos tener capacidad de absorber tecnologías, ¿no? Que inventen otros. Pero incluso allí tenemos deficiencias. No hay mucha colaboración entre las universidades y la industria para la investigación, por ejemplo, ¿no? Ese triángulo fundamental que implica una acción conjunta de la empresa, de la universidad y del Estado, ¿no? Está ausente. Esto lo pueden ver en cualquier ejercicio de esta naturaleza en países como bueno, Singapur, Corea, y alguien me diría a mí, pero ¿y por qué Corea si es mucho más desarrollado que nosotros? Y claro, yo escribí hace poco un artículo que se lo recomiendo, que le llamé eh, Pelucas, pestañas postizas y la industrialización coreana, donde lo que apuntaba era que al año 60, ¿no? El ingreso per cápita de los coreanos era inferior que el ingreso per cápita peruano. ¿Ah? Al año 80 incluso el ingreso per cápita coreano todavía era inferior al peruano. Y hoy en día el ingreso per cápita de los coreanos es más o menos 5 veces el ingreso per cápita de los peruanos. Y la gran diferencia está en la planificación y en la importancia suprema de la ciencia y tecnología en la planificación estratégica. Sigamos. Bueno, entonces, si esta es nuestra reflexión, si este es nuestro entendimiento, ¿no? Que para poder lograr cambios sustantivos en la sociedad peruana es imprescindible tener un crecimiento económico alto y sostenido, y que el impulsor de ese crecimiento económico es la revolución de carácter tecnológico, ¿no? Evidentemente estas son ideas fuerzas que estamos tratando de tener presente en esta actualización que estamos haciendo del plan bicentenario, ¿no? Como ustedes saben, a final de noviembre debemos tener listo esta actualización. No es escribir un nuevo plan, ¿no? De lo que se trata es de darle, digamos, fortalezas al plan como estaba, el plan anterior, porque la verdad es que tenía una serie de deficiencias de carácter, sobre todo de carácter metodológico
y de enfoque y de priorización. Nosotros tenemos todo un plan de acción, hemos trabajado con expertos, hemos hecho una serie de encuestas Delphi, hemos sistematizado la información, hemos hecho un barrido de todos los planes sectoriales, regionales y locales más importantes que existen, ¿no? Y bueno, estamos siguiendo todo este proceso que debe culminar hacia el 29 de noviembre con la presentación de la propuesta final a la PCM, que es la institución a la que nosotros estamos adscritos, ¿sí? Pues bien, el plan bicentenario, sin embargo, no constituye realmente un plan de largo plazo, ¿no? Los planes estratégicos normalmente requieren de horizontes de tiempo mayores. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de generar una visión del Perú verdaderamente de largo plazo hacia el 2050, como lo están haciendo muchísimos países del mundo, ¿no? La mitad de la centuria es un buen punto para pararse y reflexionar acerca del progreso de las sociedades, y lo estamos viendo realmente dentro de una estrategia que le llamamos Perú Tres Tiempos, que no es nada original porque realmente sigue la pauta del Brasil Tres Tiempos, ¿no? Que es reconocido como uno de los mejores enfoques, digamos, metodológicos para imaginar futuro. Con el plan bicentenario actualizado vamos a encaminarnos de inmediato a generar esta visión que esperamos que sea compartida, que sea socializada, que sea generada a través de la interacción con la sociedad, ¿no? Sigamos. Un concepto básico en el tema de esta visión moderna de planificación, ¿no? Tiene que ver con los disruptores. Y ustedes dirán, ¿qué son esos disruptores? Pues son todos aquellos temas que no pensamos necesariamente en un inicio que nos iban a cambiar la vida y que sin embargo no la cambiaron, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al descubrimiento del petróleo cuando nosotros éramos exportadores de guano y de salitre, ¿no? De inmediato hace que nuestra principal fuente de supervivencia pues quedará obsoleta, ¿no? Entonces, en la búsqueda, digamos, de una visión de largo plazo, estamos observando con mucho cuidado lo que pasa en el mundo, tratando de identificar esos disruptores. Y no cabe duda que hoy en día esos disruptores se encuentran en algunas áreas específicas, como la biotecnología, la nanotecnología, la infraestructura de telecomunicaciones del tercer milenio, ¿no? Este concepto que yo decía de la manufactura a la mentefactura, donde realmente lo más importante es la imaginación, la inventiva, la innovación, el descubrimiento de nuevos materiales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos conscientes y hemos tratado de hacer un poquito de relevancia acerca del grafeno, ¿no? Que es un producto sintético inventado en laboratorio en Cambridge, que tiene pues el potencial eventual, ¿no? De reemplazar al cobre, de reemplazar a la madera, porque es mejor conductor que el cobre, mejor más dúctil que la mejor madera, ¿no? Entonces son ese tipo de cambios que aparentemente son repentinos, pero que no lo son, ¿no? Que tenemos que estar mirando, ¿no? Y el tema también de las energías alternativas. Sigamos. Por ejemplo, hasta hace unos 3 años, ¿quién iba a imaginar que Estados Unidos, de ser uno de los mayores importadores de petróleo, ¿no? Se iba a convertir hoy día en exportador neto de petróleo, ¿no? Ha aumentado su producción de 1 millón de barriles al día, ¿sí? Gracias al descubrimiento de una técnica, ahí está nuevamente la tecnología, para explotar el gas que está atrapado entre las piedras, eso que se conoce como el shale gas, ¿no? Y que está revolucionando la economía norteamericana, dándole un gran impulso de competitividad. Otro, lo acabo de mencionar, es el grafeno, es un poquito para que nos asustemos, o para que pensemos en la necesidad de darle balance a esta economía que todavía hoy en día está un poco demasiado, digamos, sesgada al tema de la explotación de materias primas y nada más, ¿no? En el tema de la manufactura, la mentefactura, está la revolución del 3D printing, la impresora 3D, que a propósito, si quieren darle materialidad a este concepto, los invito a que vayan a la Universidad Católica, en el edificio McGregor. Allá hay una impresora de 3D que ha sido traída para la universidad, ¿no? Y que debería servir como
como muestra, ¿no?, de todas las posibilidades que se le abren, sobre todo a una economía como la nuestra, que es una economía principalmente de pymes, ¿no? Porque esto es lo que podría ayudar a hacer que las pymes pasen de ser pymes ordinarias a convertirse en pymes incentivas en conocimiento. Finalmente hay un disruptor, la verdad, interesantísimo, que es de las telecomunicaciones. Hay un proyecto impulsado por Google para hacer que todo el mundo esté conectado por Internet, para que la Internet, digamos, ya no sea un factor que divide entre los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? Acceso a la nueva educación, a las nuevas tecnologías, sino que sea más bien un elemento que iguala capacidades y oportunidades. Esto es lo que tenemos para hoy. Estoy aquí para responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme.